Buenas tardes, hermanos. Creo que la palabra de hoy es algo que Dios tiene para ti. No es algo que el Señor no nos haya dado para su pueblo en esta ocasión. Vamos a pedir la bendición de nuestro Dios. Tú que estás aquí, alaba a Dios, bendigamos a Dios porque nos da su palabra. Señor, gracias porque una vez más podemos abrir esta hermosa escritura y tú tienes algo que decirnos en este día. Yo sé, Señor, que por algo tú la traes a nuestras vidas y que tu Espíritu Santo nos guíe para entender lo que tú quieres decirnos, Señor, en esta tarde. Bendice a tu iglesia, bendice a los hermanos en la transmisión y todos aquellos, Señor, que han de recibir esta palabra tuya. Señor, que venga con unción de tu Espíritu Santo y queremos, Señor, que tú nos confortes, que tú nos fortalezca, Señor, que tú llenes de vigor nuestra vida espiritual para poder seguir adelante. Gracias, Dios, por lo que tú tienes preparado para nosotros. Te bendecimos en Cristo Jesús. Amén. La historia de esta tarde, de esta ocasión, habla de un rey, del rey Asa, de quien acabamos de leer nosotros en el segundo libro de las Crónicas, en el capítulo número 15. ¿Alguien de ustedes ha escuchado acerca del rey Asa? Él fue el quinto rey de Judá, o mejor dicho, el tercer rey, después de que el reino se dividió. Nosotros sabemos que el primer rey de Israel fue Saúl, después siguió David, después siguió Salomón. Después de Salomón, el reino se divide. Queda dividido, al norte quedan 10 tribus y va a reinar Jeroboam. Y en el reino del sur quedan 2 tribus, solamente Judá y Benjamín, y va a reinar Roboam. Después de Roboam, que sería el primer rey ya de Judá, una vez que el reino se dividió, sigue Abías y después viene Asa. Ese tercer rey, después de que el reino se dividió, después de que se divide el reino, Asa va a heredar un reino que está alejado de Dios. Salomón, cuando hereda el reino, cuando se divide, lo deja en condiciones espirituales tristes, lamentables. ¿Por qué? Porque él había dado entrada, había dado cabida a la idolatría en medio del pueblo de Israel. Y así es como Asa, el tercer rey, después de que se divide el reino, el tercer rey de Judá, va a recibir ese reino en condiciones deplorables espiritualmente hablando. Pero vamos a ver qué sucede en la vida de este rey. La historia comienza en el capítulo 14 del libro de las Crónicas, donde se dice que después que durmió Abías, refiriéndose a la muerte de su padre, fue sepultado y entonces toma su lugar en el reino precisamente Asa. Y Asa, versículo número 2 del capítulo 14, en términos generales se dice que hace lo bueno delante de los ojos de Jehová. Esto es lo que se dice de Asa, el primer rey de Judá, una vez que se divide el reino, de quien se dice, él sí hace lo bueno, porque Roboam y Abías habían hecho lo malo delante de los ojos de Jehová. Entonces ahora de él se dice que hace lo bueno en los ojos de Jehová. Y comienza a mencionar el capítulo 14 a qué se refiere cuando se dice que hizo lo bueno delante de los ojos de Jehová. Vamos a revisar algunos textos, si gustan acompañarme, segundo libro de las Crónicas, porque en el capítulo 14, versículo 3 dice que lo primero que hace este rey Asa es quitar los altares del culto ajeno. Quita todos los altares del culto ajeno. Esto dice el versículo número 3. Y el texto 4 dice que mandó a Judá que buscasen a Jehová, el Dios de sus padres, y pusiesen por obra la ley y sus mandamientos. Esto es
a lo que se refiere la Biblia cuando dice que hizo lo bueno delante de los ojos de Jehová. Y cabe recalcar que todos nosotros somos observados por Dios. Dice Proverbios 15:3 que los ojos de Jehová están en todo lugar mirando a los buenos y a los malos. Dios nos observa continuamente y Dios sabe nuestras obras, Dios conoce nuestras vidas. Y hoy quiero decirte a ti, iglesia, que el Señor nos conoce perfectamente y sabe cuál ha sido nuestra trayectoria de vida. Dios sabe de dónde venimos, Dios sabe todo acerca de nosotros. Dice la Escritura, aún los pensamientos, las intenciones de nuestro corazón son conocidas de Dios. Y por eso es que de Asa se dicen estas cosas en lo que él está haciendo. Versículo 6 dice que edificó, aprovechando que había bendición, aprovecha para edificar ciudades fortalecidas. Y además de ello, Dios le permite tener un ejército grande. Dice el versículo 8 de este capítulo, segundo libro de las Crónicas, que el ejército que tiene Asa consta de escuderos y gente que sabe usar la lanza y los arcos. Y este ejército es de 300,000 de Judá. Un ejército de 300,000 hombres preparados, diestros para la batalla. Y de Benjamín tiene 280,000 soldados. Este es su ejército, 580,000 hombres a disposición para la lucha. Hasta aquí nosotros vemos cómo el reinado de Asa, este hombre que busca a Dios, que sirve a Dios, es bendecido. Pero cuando todo parece que marcha viento en popa, cuando parece que en la vida todo le sonríe a Asa, llega un momento de prueba. Y quiero que veamos que a través de esta historia Dios nos muestra cómo es nuestra vida, porque así es la vida de la iglesia, así es la vida de los creyentes. Y cuando de repente sentimos que todo marcha bien en nuestra vida, hemos buscado a Dios, estamos sirviendo al Señor, dice la Escritura aquí que, versículo 9, sale contra ellos, contra el ejército de Asa, Sera, un rey etíope, con un ejército de ¿cuántos? Dice 1,000 millares. ¿Y cuánto es 1,000 millares? 1,000,000. Gracias por los que nos dieron el dato. Asa tiene un ejército de ¿cuántos? 580,000 soldados. Y ahora viene Sera, el rey etíope, con 1,000,000 de soldados. ¿Cuál es el porcentaje que tiene Asa de ganar en un enfrentamiento contra este ejército? ¿Y qué sucede en la vida de Asa? Vean lo que él hace, porque decíamos que esta es nuestra historia de vida. El cristiano, cuando ve venir el problema, cuando ve venir la aflicción, después de haber gozado de un tiempo de bonanza, porque eso es lo que dicen versículos anteriores, Asa disfruta de paz durante algunos años. Edifica ciudades fuertes, tiene un ejército capacitado, derriba los altares del culto ajeno a Dios. Pero ahora viene una prueba. Y creo que así el cristiano es probado. Viene este rey etíope con un ejército de 1,000,000 de soldados, y el versículo 11 dice que Asa, ¿qué hace? Clama a Dios. Y vean ustedes las palabras de Asa, porque dice: Jehová, ¿no tienes tú más con el grande que con el que ninguna fuerza tiene para dar ayuda? ¿Qué significa esto traduciéndolo? Mira, Dios, tú ayudas tanto al fuerte como al débil. Y no haces más con el que tiene fuerzas que con el que no tiene. Tú ayudas por igual a cada uno. Eso es lo que le está diciendo, para dar tu ayuda. Y ahora Asa le dice: ayúdanos, oh Jehová, Dios nuestro, porque en ti nos hemos apoyado. Y decía que esta palabra es para nosotros, los que estamos aquí, recibiendo el mensaje del Señor, porque, mira, yo no sé de dónde vengas.
Yo no sé hacia dónde te dirijas. Yo no sé en qué momento de tu vida te encuentres en este momento. Todos tenemos problemas, todos tenemos situaciones difíciles. Yo no sé cuáles sean tus problemas, pero sí sé cuál es el remedio. El que dice aquí que cuando uno clama a Dios, y nosotros sabemos que clamar es gritarle a Dios, no porque Dios no nos escuche. Tanto Dios conoce las intenciones más profundas y secretas de nuestro corazón y de nuestros pensamientos, que a lo mejor diríamos no es necesario clamar. Pero cuando uno clama a Dios, cuando uno le grita a Dios en su aflicción, Dios está presto para escuchar. Y dice aquí el rey Asa: ayúdanos, oh Jehová Dios nuestro, porque en ti nos hemos apoyado. ¿Y qué sucede? ¿Cuál es el resultado del clamor? En medio de una amenaza, en medio de un conflicto, en medio de una situación adversa, el clamor a Dios es la respuesta. El versículo 12 dice que Jehová deshizo a los etíopes. Este es el resultado del clamor. Por eso dice Dios a través del profeta Jeremías: clama a mí, ¿y qué más? Yo te voy a responder. ¿Y quién de ustedes ha comprobado que Jehová responde? Que cuando uno le clama a Dios, Dios está presto y dice: aquí está la respuesta a tu clamor. Si hemos clamado hacia Dios y Dios ha dado la respuesta, nosotros lo hemos visto. Y por eso nos alegramos y podemos decir como el salmista: grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Grandes, esas cosas grandes de las que dice Jeremías 33:3, clama a mí, yo te responderé, te enseñaré cosas grandes y dificultosas que tú no sabes. Y Asa está comprobando esto, porque él no tiene el suficiente ejército, los suficientes soldados para enfrentar en esta batalla. Pero Dios le da la victoria y se dice aquí, segundo de Crónicas 14:12, Jehová deshizo a los etíopes. Porque Dios está presto para deshacer nuestros enemigos, para ayudarnos en nuestros conflictos, para sanar nuestras enfermedades, para resolver nuestros problemas, para proveer en nuestra crisis. Ese es el Dios que está con nosotros. Dios está con nosotros como un poderoso gigante. Y Asa ahora está comprobando esto y le dice al Señor: ayúdanos. Mira, Señor, yo sé que tú ayudas por igual al que tiene fuerzas como al que no tiene ningunas. Y yo no sé de cuál grupo seas tú, de los que se sienten fuertes o de los que no tienen ninguna fuerza. Pero déjenme decir que en la vida de los creyentes a veces nos sentimos sin fuerzas, ¿no? Nos sentimos sin ganas. El clamor, la respuesta de Dios es la misma para unos y para otros. Y aquí está entonces, viene el clamor y viene la respuesta. No sé cuál sea tu lucha en este momento, pero sí sé cuál es la respuesta. La respuesta es: clama a Dios. Dice el Señor: yo te enseñaré cosas grandes y dificultosas que tú no sabes. Después de esta victoria que Dios le da al rey Asa contra los etíopes, inicia el capítulo número 15, en donde ahora se nos dice que el Espíritu de Dios viene sobre un profeta llamado Obed. Y Obed, ungido por el Espíritu de Dios, sale al encuentro de Asa. Parece ser que Asa viene de esta victoria y le sale al encuentro el profeta y le dice en el versículo 2: escúchame, Asa, préstame atención, tú y todo Judá y todo Benjamín, todo tu reino. Y le da palabra de Dios, le da una promesa. ¿Cuál es esa palabra? Y creo que esta palabra es la que Dios trae para nosotros. Le dice: Jehová es con vosotros si vosotros fuereis con él. Esto se lo dice el profeta Obed, en nombre de Dios. Jehová es con vosotros si vosotros fuereis con él, y si le buscareis será hallado de vosotros. Más, dice el profeta, si le dejareis, él también os dejará. Y ya hemos hablado de que lo más terrible que puede sucedernos a nosotros, pueblo de Dios, es dejar a Dios. Es la situación más lamentable.
Mira, si tú piensas que una crisis, un problema, una ruptura, un fracaso, una enfermedad, si tú piensas que eso es difícil, no, lo más grave en nuestra vida es dejar a Dios. No hay nada más terrible, no hay condición más miserable, de más desgracia que dejar a nuestro Dios. Y el profeta le dice, si ustedes buscan a Dios, Dios va a encontrarlos a ustedes. No importan las condiciones. Y aquí les menciona algo que Israel había sufrido, o que el reino de Asa había sufrido, y que ya describí brevemente hace un momento. Dice el versículo 3, hay 3 cosas lamentables aquí. Muchos días ha estado Israel sin verdadero Dios y sin sacerdote y sin maestro, sin enseñador de la ley. Esto es grave. Es una situación grave, consecuencia de haber dejado a Dios. Dice, no hay profeta en Israel, han estado sin Dios, no hay enseñador de la palabra, no hay quien comparta la ley. Esa es una situación. La segunda está en el versículo 4. Dice, versículo 5, en aquellos tiempos no hubo paz ni para el que entraba ni para el que salía. Segunda condición lamentable, no hay paz. No hay quien enseñe, no hay paz. Y la tercera está en el versículo 6, donde dice que una gente destruía a la otra y una ciudad a otra. Había conflictos entre ellos mismos, y esto es consecuencia de apartarse de Dios. Por eso el profeta le dice a Asa y dice a todo Judá y a Benjamín, si ustedes buscan a Dios, lo van a encontrar. Y esto es promesa de Dios, porque dice en el libro del profeta, el profeta Amós, capítulo 5, versículo 4. Amós 5:4 dice el profeta, en nombre de Dios, buscadme y viviréis. Y el profeta Isaías también lo menciona en el capítulo 55, versículo 4, donde dice que debemos de buscar a Jehová mientras Él puede ser hallado. Querida iglesia, queridos hermanos, este es el tiempo de buscar a Dios. Recalco, no sé cuáles sean las condiciones en las que tú estés viviendo actualmente. Israel venía de una situación de idolatría, no había quien enseñara en medio del pueblo, no había paz, había conflictos, pero esto es lo que le dice Dios a su pueblo. Es el momento de buscar a Dios. Si tú lo buscas, Dios te va a bendecir. Eso es lo que dice aquí. Pero si tú lo dejas, si tú te apartas del Señor, dice aquí, Él también os dejará. Dice a continuación el profeta en el versículo 7, el profeta Obed, que está hablando a Asa, le dice, esforzaos, empero vosotros, y no desfallezcan vuestras manos, que salario hay para vuestra obra. Esfuércense. Esto es lo que dice el profeta. Miren, hermanos, mira, hermano, hermana, quizás vas saliendo tú de una crisis. Tal vez estás convaleciente de una enfermedad, o a lo mejor has fracasado en algo, o probablemente vas a iniciar un nuevo proyecto, o quizás vengas de un éxito como Asa. No importa cuál sea el momento que estés atravesando ahorita. Versículo 7 dice el Señor, esforzaos. Y esta palabra esforzaos me hizo recordar cómo Dios le dice a Josué, capítulo 1, versículo número 9, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Josué iba a iniciar un proyecto nuevo al frente del pueblo de Dios, y Dios le dice, esfuérzate. Asa viene de una victoria contra este rey etíope y su ejército de 1,000,000 de soldados, y Dios le manda decir con Obed el profeta, esforzaos.
Y también recordé que en 2 de Crónicas, capítulo 28, versículo 20, 2 de Crónicas 28, primer libro de las Crónicas, creo que tengo mal esta cita, donde David, primer libro de las Crónicas 28:20, David le dice a Salomón su hijo: anímate y esfuérzate y ponlo por obra, no temas ni desmayes, porque el Dios Jehová, mi Dios, será contigo. Él no te dejará ni te desamparará hasta que acabes toda la obra para el servicio de la casa de Jehová. Ahora David le dice a su hijo: anímate y esfuérzate, pon manos a la obra, porque mi Dios Jehová será contigo. Él va a iniciar un proyecto. Y entonces, hermanos, cuando veo este texto, 2 de Crónicas 15:7, que dice: esforzaos empero vosotros y no desfallezcan vuestras manos, que salario hay para vuestra obra. Hay una recompensa cuando nosotros nos esforzamos, cuando nosotros tenemos que continuar. No importa de dónde vengas, no importa en qué momento estés, Dios dice: esfuérzate. Y Dios se lo manda a decir a Asa, el rey, a través del profeta Obed. ¿Y qué sucede? Vean el efecto de la palabra de Dios en el corazón de Asa. Versículo 8 dice que como Asa oyó estas palabras y la profecía de Obed, fue confortado. Y de aquí el título de nuestro tema de esta ocasión: confortado. Porque miren, confortado no es que recibas una inyección de fortaleza en ese momento, sino confortado significa que tienes que tomarte un momento, que tienes que hacer una pausa y tomar ese aliento para lo que continúa. Eso es confortarse. Confortarse es hacer una pausa de la labor, del trabajo, de la fatiga, de la lucha. Confortar es esa pausa en la que tienes que reiniciarte. Y esto es lo que sucede con Asa. Dice que las palabras y la profecía de Obed, cuando le dijo: préstame atención, Asa, busca a Dios y lo vas a encontrar. Esfuérzate, porque hay un galardón, hay una recompensa. No desfallezcan vuestras manos. Y Asa se toma ese momento, ese break, para respirar, recapitular, reiniciarse. Se va a resetear completamente Asa, porque habían pasado unos años de su gobierno, de su reinado. Y vean ahora lo que hace: una pausa con Dios. Ese confortamiento, esa pausa cuando la hace con Dios. ¿Qué sigue diciendo el capítulo? Dice que ahora, el versículo 8, la segunda parte, después de que fue confortado, quitó las abominaciones de toda la tierra de Judá, de Benjamín, de las ciudades que él había tomado en el monte de Efraín. Y aquí está lo primero: reparó el altar de Jehová. Aquí está: reparó el altar de Jehová que estaba delante del pórtico de Jehová. ¿Para qué reparó el altar? ¿Para qué servía el altar? Para los sacrificios. Era el lugar de adoración. Y entonces, cuando Asa hace esa pausa, dice: ya sé, lo primero que tengo que hacer, o lo que debo de hacer, es trabajar mi comunión con Dios, mi adoración a Dios. Porque miren, había quitado los altares del culto al Dios vivo y verdadero, pero no estaba adorando a Dios. Si bien él clamó y él lo buscó, este confortamiento viene ahora a darle este nuevo giro a su vida. Y a veces necesitamos en nosotros como cristianos tomar esa pausa. ¿Y qué es lo que tienes? Yo te preguntaría a ti, ¿qué es lo que tienes que restaurar en tu vida espiritual? ¿O estás bien así como vas?
¿Estamos bien, iglesia, así como vamos, o tenemos que hacer una pausa? ¿Estás bien con lo que tienes al momento o crees que necesitas algo todavía? Yo creo que nosotros no somos de los que nos conformamos como cristianos en nuestra comunión con Dios. Asa repara el altar de Jehová porque ahí es donde ahora él va a adorar. Él dice, bueno, si he buscado a Dios hasta el momento y he clamado a Dios y el Señor me ha escuchado, creo que tengo que buscarle todavía más. Y confortarnos es tomar esa pausa para tomar un nuevo aliento y decir, de aquí en adelante voy a buscar más a Dios. Como iglesia llegamos a una etapa de término de un año en el que Dios nos ha permitido tener un templo abierto ya para congregarnos, para adorar a Dios, después de una pandemia, después de una crisis. Creo que esta es nuestra historia, de dónde venimos, pero necesitamos hacer una pausa. Y lo que hace Asa es reparar el altar para buscar a Dios. Y vean lo que hace, versículo 11, dice que en aquel mismo día, no se tardó, porque creo que no basta con hacer una pausa, reflexionar y decir, creo que debo de hacer esto. Pero para las cosas espirituales no hay que darle largas, es inmediato. Dice aquí, versículo 11, en aquel mismo día sacrificaron a Jehová de los despojos que habían traído 700 bueyes y 7,000 ovejas. Actuó inmediatamente, porque hermanos, para las cosas espirituales hay que actuar presto, esfuérzate. Y esto es de inmediato. Echa mano a la obra, porque hay un salario, hay un galardón, hay una recompensa. Si buscas a Dios, lo vas a encontrar. Y entonces dice que aquí sacrifican a Jehová, adoran a Dios en ese altar reparado. Repara tu altar, tu comunión con Dios. No te conformes con lo que tienes. No debemos de conformarnos como iglesia con lo que hemos logrado y hasta aquí nos ha ayudado Jehová. Creo que podemos aspirar a más. Y dice que en ese día, cuando sacrifican, versículo 12, hacen un pacto con Dios, se comprometen con Dios, entraron en concierto de que buscarían a Jehová, el Dios de sus padres, de todo su corazón y de toda su alma. Y esto lo enfatiza el Señor Jesús cuando dijo, aquel que preguntaba cuál era el mandamiento más grande de la ley. Y le dijo, el mandamiento, el principal y el más grande mandamiento es, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Y queridos hermanos, esto es lo que nos dice Dios ahora a nosotros. Así como Asa entró en concierto con Dios, hicieron un pacto de que le buscarían y le buscarían con todo su corazón y con toda su alma, hoy el Señor quiere que tú hagas ese pacto, que nos comprometamos con Dios después de hacer esta pausa y reflexionar de dónde hemos venido, qué ha sucedido últimamente en nuestra vida y hacia dónde vamos. Y el compromiso es buscar a Dios con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma. Juraron a Jehová, versículo 14, juraron a Jehová con gran voz y júbilo, a son de trompetas y de bocinas, del juramento de todos los de Judá, y se alegraron porque de todo su corazón lo juraban y de toda su voluntad lo buscaban, y fue hallado de ellos, y el resultado es que Jehová les dio reposo de todas partes. Si lo más lamentable es dejar a Dios, la mayor bendición es buscarlo. Dice el Señor, buscadme y viviréis. Busca a Jehová mientras puede ser hallado. Repara tu altar. Dios está esperando a que tú vengas al Señor. Y esto lo hace Asa con todo su corazón. Busca al Señor de esta manera y Dios entonces le da reposo. Y vean algo que no quiero omitir en este pasaje, porque dice que cuando la gente de Israel, que vio que Asa estaba buscando a Dios, muchos vinieron a buscarlo. Dice el versículo 9,
que después hizo juntar a todo Judá y Benjamín, y con ellos los extranjeros de Efraín habían venido de Efraín y de Manasés y de Simeón, porque muchos de Israel se habían pasado a él, viendo que Jehová su Dios era con él. Queridos hermanos, cuando nosotros buscamos a Dios como iglesia y aún como individuos, la gente lo observa y muchos se añaden. Dice aquí que muchos de Israel se habían pasado con él porque veían que Jehová su Dios era con él. Cuando Dios, hermanos, obra en nuestras vidas así, la gente va a querer acercarse. Y este fue algo que para Israel fue de bendición. Muchos se acercaron a Asa al ver que Dios estaba con él. Y esto me hace pensar en que nosotros como iglesia debemos de dar este testimonio, que la gente vea que Dios está con nosotros para que muchos vengan a la iglesia y quieran estar con nosotros y se cumpla la voluntad de Dios agradable y perfecta, que vengan al Señor y que muchos se conviertan, porque esto es lo que quiere Dios. Busquemos a Dios con todo nuestro corazón. Y algo más que hace este rey Asa en el versículo 16, dice que aún a Maaca, madre del rey Asa, él mismo la depuso de su dignidad porque había hecho un ídolo en el bosque, y Asa deshizo el ídolo y lo desmenuzó y lo quemó en el torrente de Cedrón. Aún a su mamá, que tenía un ídolo, se lo quitó y lo quemó. Quizás no le quitó el ídolo de su corazón, pero sí se lo quitó de su casa y la depuso de la dignidad que ella tenía. Vean el actuar de un hombre que busca a Dios. Si nosotros como iglesia buscamos hacia el Señor, está la promesa de Dios. Y Dios, hermanos, es fiel y Dios es verdadero, porque Él ha prometido que cuando nosotros le busquemos de todo nuestro corazón, Él va a estar presto para actuar en nuestras vidas. Él lo hace de todo corazón. Aunque este episodio de la vida de Asa es un episodio de bendición, porque se está comprometiendo a buscar a Dios con todo su corazón. Dice que lo hizo con toda su alma, lo hacían sinceramente. Y nosotros debemos de buscar al Señor de esta manera. Pero vean el capítulo 16, que se los voy a dejar ya de tarea, porque Asa comete un error. Cualquiera pensaría, y lo menciono porque no debemos de confiarnos como iglesia ni como cristianos. Asa experimenta estas cosas con Dios, pero al final de su vida comete errores. Y esto me hace pensar que nuestra vida cristiana puede ser de victorias, de triunfos, de búsqueda de Dios, pero al final no vayamos a cometer error. Asa comete, por lo menos aquí, yo veo 3 errores en el capítulo 16. El primero es que cuando Israel, el reino del norte, viene a buscar guerra contra él, Asa hace alianza con Ben-Hadad, el rey de Asiria. ¿Dónde quedó su confianza? Porque a veces nosotros nos confiamos, no, ya el Señor me mostró victoria, después de esto yo creo que de aquí en adelante todo va a ser así. No nos confiemos, ningún cristiano puede confiarse. Por eso decía, ¿te conformas con la vida espiritual que tienes ahora? No te conformes, ten cuidado, al contrario yo diría, ten cuidado, y de ahí la palabra, esfuérzate, toma ánimo, ¿sí? Porque Asa, en términos futbolísticos, la Cruz Azulió. En el minuto final de su existencia se está equivocando. Hace alianza con Ben-Hadad, el rey de Asiria, y dice, quiero que me ayudes porque mira, mi hermano del norte, Israel, tiene pleito conmigo.
Y en eso Dios le manda a otro siervo, le manda a Ananí, un vidente, que lo reprende y le dice: ¿por qué has hecho esto? ¿No te ayudó con un ejército de 1,000,000? Hermanos, cuidado. A veces nos sentimos que cuando Dios nos ha dado victoria en algo, sentimos: ahora sí, échenme al diablo porque ahorita lo pisoteo. No, a veces nos sentimos así. No te confíes. La palabra de hoy es para que no nos confiemos, para que nos esforcemos. Viene Ananí, lo reprende, y el segundo error que comete Asa es el siguiente: agarra a Ananí y lo encierra, lo encarcela. Porque a veces somos así. Miren, cuando alguien nos reprende, no nos gusta la reprensión. Pues la reprensión es parte del trato de Dios. Dice el salmista, el Salmo 23, cuando David habla a Dios, le dice: tu vara y tu cayado me infunden aliento. La vara es la disciplina y el cayado es la guía y la dirección. Y esto, hermanos, nos da aliento. Cuando aquí Dios está tratando con Asa, ya sea a través de Obed, el profeta, el que vimos aquí en el capítulo 15, o de Ananí, el vidente, en el capítulo 16, Dios le está dando el mismo trato a Asa. Y le está diciendo: es para tu bien. Pero lo que hace, vean ahora el error: Asa toma a Ananí y lo encarcela. Dicen algunos que probablemente le puso un cepo, le puso algo en sus pies para detenerlo. Y esto le trajo consecuencias, porque Asa se va a enfermar de los pies. Y el tercer error, porque así es, ¿no? A veces cuando nos equivocamos una vez, después viene otro y después viene otro. Y entonces así es la vida de los creyentes. Hermanos, constantes pruebas, constantes luchas, pero el Señor dice: esfuérzate. Y ahora lo que hace Asa al final de su vida es que en su enfermedad va y consulta a los médicos. Dice el versículo 12 del capítulo 16 que en el año 39 de su reinado enfermó Asa de los pies para arriba, y en su enfermedad no buscó a Jehová sino a los médicos. Y no es malo buscar a los médicos, porque alguien pensaría: bueno, entonces me enfermo y no voy al médico. Sí, Dios usa como instrumentos a los médicos, pero aquí el comentario es el siguiente: se dice que Asa buscó a los médicos, y en aquel tiempo los médicos expertos eran egipcios, pero esos médicos, al ser paganos, hacían invocaciones a sus ídolos. Y entonces el error de Asa está en consultar a esos médicos y ahora poner su confianza en las invocaciones que ellos iban a hacer. Esto dicen los comentarios. ¿Y dónde está lo de buscar a Dios con todo el corazón? ¿Dónde está el pactar con Dios y decir: de aquí en adelante, Señor, te voy a buscar con toda mi alma? Hermanos, ese es el desafío. Ama a Dios con todo tu corazón. Hay luchas, hay pruebas, hay enfermedades, hay crisis, hay situaciones difíciles. Sobre todo hay un enemigo que no va a dejar de perseguirnos en ningún momento. Así que no te puedes cruzar de manos, no te puedes confiar en la vida espiritual y pensar que todo está bien. No, tienes que hacer una pausa, reiniciar, reprogramar, reconstruir tu altar y comprometerte nuevamente con nuestro Dios. Este es el mensaje de Dios para la iglesia en este día. Hermanos, ni como iglesia ni como cristianos podemos confortarnos. Hoy el Señor nos dice: esforzaos empero vosotros y no desfallezcan vuestras manos, que salario hay para vuestra obra. Pónganse de pie, vamos a orar y a pedirle al Señor que en esta pausa que hoy nosotros podemos hacer, nos reprogramemos y pidamos la bendición de Dios, y que luchemos hasta el final de nuestras vidas, porque hay todavía muchas batallas que enfrentar, iglesia. Hermanos, hay muchas luchas todavía por delante, pero no nos olvidemos de buscar a Dios. Padre, gracias te damos porque sabemos que tú has estado con nosotros, que tu promesa es acompañarnos todos nuestros días hasta el fin del mundo. Señor, no sabemos qué sigue por delante. No sabemos, Señor, cuántas luchas todavía tengamos que enfrentar.
Gracias porque nos has ayudado, nos has sostenido hasta este momento. Gracias porque nos has dado victorias, porque nos has dado fortaleza. Pero Señor, lo que venga por delante, no lo queremos hacer en nuestra fuerza, en nuestra capacidad. Lo queremos hacer confiados solamente en ti, sabiendo, Señor, que tu poder no ha menguado, que tú eres el mismo ayer, hoy y por todos los siglos, y que tus promesas son fieles y verdaderas. Tú dices, Señor, a tu iglesia: si me buscan, allí estaré. Si me dejan, también los dejaré. Señor, te rogamos porque tú nos ayudes, nos bendigas y que nos sigas guiando. No nos desampares, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel. Sé con nosotros, llénanos de fortaleza, llénanos de poder. Bendice, Señor, a cada uno de mis hermanos, de mis hermanas, y te rogamos porque en lo que tú hagas, Señor, en medio de nosotros, tu nombre siempre sea exaltado. Tú lo haces por amor a tu nombre, solamente, Señor, por amor a tu nombre, obra en medio de nosotros. Y te damos gracias por lo que has hecho en medio de nuestras vidas. Estamos contentos, Señor, pero rogamos tu bendición para lo que sigue por delante. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Que el Señor nos bendiga, hermanos.